espacio de encuentro, de formación, de intercambio, y este encuentro me atrevo a decir también que de ilusión, que es esta escuela feminista. Una escuela que se enmarca en el programa Generosas, un programa emblemático del Centro Cultural de España, que busca promover políticas públicas que aseguren la atención, la protección y el fortalecimiento de la autonomía de mujeres, de niñas, de comunidad LGTBIQ, precisamente ofreciendo espacios de encuentro, de diálogo, de intercambio, donde yo creo que se pueda no solamente tomar nota del camino recorrido, sino sobre todo sumar ideas y fuerzas para seguir avanzando en el camino que nos queda por recorrer. Evidentemente, este programa y toda la actividad del Centro Cultural de España se enmarca en algo que nuestro país viene defendiendo desde hace ya tiempo, que es una política exterior feminista y una política de cooperación para el desarrollo feminista. Eso supone que situamos la igualdad de género en el centro de todas nuestras decisiones de acción exterior. La cooperación española, que es una cooperación relativamente joven, tiene apenas 35 años, yo creo que una de las señas de identidades más evidentes y a la vez de mayor trayectoria es la igualdad de género. Pero a la vez yo creo que comenzamos de una manera un poco instintiva a trabajar primero en la lucha contra la violencia de género, primero porque es un fenómeno que conocemos bien en casa, en España hace 40 años más que ahora, aunque sigue evidentemente siendo un desafío muy importante, y bueno, comenzamos a acompañar a nuestros países socios en la lucha contra la violencia de género, fundamentalmente feminicidio y otro tipo de agresiones sexuales. Rápidamente creo que nos dimos cuenta de que necesitábamos reforzar la parte de la prevención y comenzamos a trabajar en temas de empoderamiento económico, aquello que permite a una mujer dejar de aceptar lo inaceptable. Y de ahí pasamos a trabajar en participación política y social, porque nos dimos cuenta que al final la solución para cambiar la realidad son cambiar las políticas públicas, y para eso necesitamos que las mujeres podamos acceder a los centros de poder, es decir, a los centros, a aquellos espacios donde se toman las decisiones, ¿no?, que acaban rigiendo la organización de una sociedad. Ahora mismo compaginamos esas tres actuaciones, una serie de programas específicos, y luego además de manera transversal tenemos el enfoque de género en todos nuestros proyectos. Un ejemplo es todos nuestros programas de agua y saneamiento. Aquí promovemos el derecho humano al agua y saneamiento, que incorporan enfoque de género, y me dirán, pues ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos, por ejemplo, facilitando el acceso a oficios masculinizados a mujeres. Por ejemplo, quien arregla nuestra escuela taller, la mayoría todavía no, pero estamos cerca de llegar a algo más de la mitad de estudiantes que se forman en albañilería, en lo que es la reparación de una alcantarilla o el mantenimiento de una bomba de propulsión de agua. Pero bueno, era un ejemplo por dar sencillamente una idea de las cosas que hacemos. Desde luego a mí no se me ocurre mejor día que esta víspera del 8 de marzo, marzo con M de mujer, como reza el programa del Centro Cultural, que me encanta leerlo esta mañana. Un día tan emblemático para todas, pero yo creo que para todos, ¿no? A mí me gustaría que esta escuela feminista fuese algo que se fuera consolidando con el tiempo, que se convirtiera en una escuela de referencia en el país y soñemos en la región. Y también que sea algo que ahora atraiga a mujeres, pero me van a permitir, a mí me encantaría también sumar a hombres, ¿no? Yo tengo la convicción de que para crear una sociedad verdaderamente equitativa necesitamos que los hombres asuman también la parte de responsabilidad que les corresponde para construir y lograr una igualdad real y efectiva en Paraguay y en todo el mundo. Yo sin más agradecerles su atención, decirles que mañana estaremos también, por si acaso se animan, en el Bañado Sur, presentando uno de los primeros resultados de un proyecto que venimos desarrollando junto a Mil Solidarios, que a mujeres en zonas de conflicto, que es un mapa de violencias en la zona de Bañado Sur. Es un ejercicio que a mí me parece súper bonito porque es un ejercicio colectivo, donde las mujeres de 6 localidades de Bañado Sur han identificado los espacios seguros e inseguros, y por lo tanto una herramienta que ponen al servicio de la comunidad, para el cuidado de la comunidad, especialmente de mujeres y niños, evidentemente, pero que también es una contribución de las autoridades, ¿no?, para señalar aquellos espacios que requieren de una intervención por parte de las autoridades. Y a mí me parece que es una manera de reivindicar el protagonismo de esas mujeres de Bañado Sur y su contribución, que es indispensable para construir una política pública que permita asegurar un Bañado Sur
seguro, ¿no? Para mujeres, para niños, para todos. Sin más, ahora sí que sí, muchas gracias a todos por acompañarnos. No pasa nada que añadir porque nos explicamos súper bien todo ya a nuestra embajadora. Yo voy a decir entonces ahora las cosas prácticas, ¿no? Tenéis una lista a la entrada para que todas las que vais a participar en el curso, en plan curso, viniendo a todas las sesiones y queráis un certificado, pues hay que firmar todos los días de asistencia y si se cumple con un 80% tendréis el certificado. Otra cosa también en plan práctico, sabéis que el curso es todos los martes durante marzo y abril, pero luego habrá una semana que será un poquito diferente. Junto con Emancipa hemos conseguido que venga una feminista española, Coral Herrera, gracias por favor. Y aprovechando que ella viene de España, nos parecía que era demasiado poco que viniera solo a dar una clase, entonces esa semana será un poquito diferente y tendremos un taller de toda la semana con ella. Entonces, para que lo reservéis ya en vuestras agendas, que esa semana será un poquito diferente, ya lo tenéis en el programa. El programa se os va a distribuir ahora impreso, también está el QR para que lo podáis descargar y va a estar en la web también, que lo acabamos de terminar hace un ratito, para que a partir de mañana se pueda descargar el programa impreso con todos los horarios y con las biografías de todos los ponentes. El curso, como hablaba nuestra embajadora, la idea que busca es no ser tanto un curso, aunque sí que tiene partes en que vamos a aprender, sino ser un espacio de diálogo, ¿no? Y quitando estos dos primeros módulos, que van a estar con nosotros Gaby y Clemen, y que ahora os contaré un poquito de ellas, dando una visión más teórica de lo que es el origen del feminismo. A partir de ahí lo que vamos a hacer es un recorrido por las diferentes corrientes y las diferentes actualidades del feminismo en Paraguay. Creo que eso nos va a abrir mucho los ojos para darnos cuenta de que no es lo mismo el feminismo cuando lo vive una mujer blanca en un barrio de Villamorra que cuando lo está peleando alguien en el Bañado o alguien afrodescendiente en la zona de Pancagua, ¿no? Entonces, de todo eso vamos a hablar también muchísimo, que creemos que es una corriente ahora muy importante del ecofeminismo, y esto lo vamos a hacer con las mujeres de Conamuri. Así que bueno, creo que vamos a estar abriendo muchos frentes y la idea es que lo hagamos entre todas para que sea un espacio de reflexión colectivo y de pensamiento colectivo. Así que sin más, les voy a presentar a Gabriela Schwarman. Ella es una amiga, lo primero, una persona a la que admiro muchísimo. Es una activista feminista y ecologista, egresada de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, especialista en género, democracia y desarrollo rural sustentable. Ha coordinado múltiples proyectos, trabajos de investigación y elaboración de políticas públicas en las mencionadas áreas. También se ha desempeñado como formadora en ámbitos académicos, en organizaciones sociales y en espacios comunitarios, tanto rurales como urbanos, y actualmente es integrante de la red agroecológica y del espacio juliano. Por su parte, Clemen, María Clemencia Barrido Gaona, egresada de Sociología en la Universidad Católica de Asunción, trabajó en la elaboración, monitoreo y evaluación de proyectos sociales, además de investigaciones dentro del Centro de Documentación y Estudios, el CDE. Trabajó en la Dirección de Políticas Sociales de la Secretaría de Acción Social, actual Ministerio de Desarrollo Social, y en la Secretaría de la Función Pública. En agosto de 2017 fundó junto a otras dos mujeres activistas la revista Emancipa, revista trinacional con presencia en Argentina, Chile y Paraguay. Forma parte también del Espacio Juliana, colectivo de mujeres feministas desde donde se trabaja salud mental, comunicación e investigación con perspectiva feminista. Y además de Clemen y de Gaby, me gustaría presentarles también a María Suárez, que ha estado también siendo parte de este proyecto, y con ella ella se ha encargado de poner en marcha toda esta formación y de coordinarlo con Gaby y con Clemen, así que también les pido un aplauso para nuestras dos profes y para y voy a les cedo el micro a nuestras ponentes de hoy. Bueno, muchísimas gracias antes que nada a la embajadora por su presencia, por la apertura. Muchísimas gracias también por impulsar este espacio. A Eloisa, a María, a todas las personas acá en el Conde Salazar que están haciendo posible este encuentro. Y por supuesto, muchísimas gracias a todas ustedes
que están, bueno, viniendo hoy a compartir con nosotras un poco esta historia, que no es que Clemen y yo sepamos y que ustedes no sepan. Todas sabemos, simplemente la idea era como poner quizás un enfoque o una forma de contar para ir atando cabos, porque siempre tenemos como flashes sueltos a veces de la historia del feminismo, y entonces esto más bien quiere ser como un hilo conductor que podamos ir uniendo todas esas informaciones que tenemos, ¿verdad? Y así construir esta historia de los feminismos en estas primeras 2 clases. Como una cuestioncita antes de empezar, si quisieran acercarse en esta silla de adelante, porque como van llegando personas, entonces se pueden ir ubicando atrás, no tengan vergüenza de venir hacia adelante, no sean tímidas. Ya me lo sigo pensando. Bueno, buenas tardes a todas, gracias al Centro Cultural Juan Salazar por esta invitación. La verdad que nos encantó la propuesta cuando Mariana nos habló, porque permitió otra vez volver a encontrarnos por primera vez después de la pandemia, así presencial en el formato de la escuelita. Entonces nos pone súper contentas, y lo mismo, decirles un poco que este espacio es un espacio que invita en realidad a la conversación y al intercambio entre todas. Así como decía Gaby, hay un montón de cosas que ya se saben luego, ¿verdad? Porque venimos escuchando, sobre todo en estos últimos años, hay un montón de herramientas, de materiales, en todos los aspectos que nos permiten también acceder a esas historias que antes no nos contaban, porque estaban muy ahí en la academia nomás, y que hoy están mucho más popularizadas. Entonces esa es nuestra tarea, digamos, tratar un poco de compartir con ustedes lo que nosotros venimos también trabajando desde Espacio Juliana desde hace unos años, y sobre todo de generar este espacio de aprendizaje conjunto, ¿verdad? Porque esa es la propuesta. Así que muchas gracias, y gracias a María, porque de verdad sin ella no hubiese sido posible esto. Bueno, muy bien. Antes que nada, para quienes se sentaron con las muñequitas, la idea también son parte de la metodología. Y bueno, la idea es que estemos acompañadas, porque la forma de interpretar también la historia desde el enfoque que construimos desde el Espacio Juliana no es un enfoque lineal, ¿verdad? Ni muy verticalista, sino que como es el tiempo, ¿verdad? Conviven el pasado, el presente y nuestros sueños en un mismo espacio, y un poco estas muñequitas simbolizan a varias mujeres que por sus acciones y sus pensamientos fueron construyendo, digamos, estas trayectorias, este camino de lucha por la igualdad. Entonces, bueno, ya están aquí también de alguna manera con nosotros. Y si después en algún momento alguien no sabe quiénes son, pues pregunta y ahí les comentamos. Bueno, podemos empezar entonces, si les parece. Vamos a ir pasando un poco este relato, y vamos a empezar desde el principio luego, desde el principio mismo de los tiempos. ¿Por qué? Porque justamente cuando se habla sobre todo de la historia de la humanidad, cuando se habla de la historia universal, y eso en el colegio, incluso en las universidades, siempre nos dicen que, ahí parece que cobra un poco nos dicen que cuando comienza, o sea, que la historia está dividida en una prehistoria y en una historia. ¿Quién se acuerda cuándo comienza la historia oficialmente en esa división? Con la escritura hace unos 5.000 años antes de Cristo, más o menos se calcula. Bueno, en realidad lo que ahí empieza es la historia del patriarcado, ¿verdad? Y lo demás es prehistórico, ¿no? Como casi que no es historia todavía, invisibilizando un larguísimo periodo histórico en el cual la humanidad se organizaba de manera diferente a lo que hoy conocemos como patriarcado. No podemos hablar
de que eran sociedades exclusivamente matriarcales o matrifocales. Todas esas son discusiones que existen incluso a nivel de investigadoras, de historiadoras, pero sí podemos hablar que se organizaban de una manera diferente al patriarcado, porque el patriarcado tiene un momento en la historia en el que empieza a organizarse. No es que toda la historia de la humanidad fue esto. Ese es un primer hito importante a manejar, porque si el patriarcado como sistema social, económico, político empieza a organizarse desde un momento de la historia, quiere decir que también puede cambiar. Entonces ese relato de que la historia empieza en el año 5000, esa forma de dividir, que es un consenso académico, quienes han sido, quienes han, digamos, predominado la academia durante tanto tiempo, ¿verdad? Generalmente hombres. O sea, ¿cuándo llegaron las mujeres a las facultades de historia? Probablemente hace poco, en comparación a los siglos que los hombres ya venían también desarrollando, por ejemplo, esta ciencia. Entonces esa es una primera observación que hacemos siempre cuando empezamos, ¿verdad? Que es importante mirar más allá de esa zona oscura, eso que te dicen prehistoria. ¿Y qué es lo que había en la prehistoria de la humanidad? Porque te dicen algo así, neolítico, paleolítico, así, en líneas generales nomás, medio que no nos acordamos bien de qué es lo que se trataba. El hombre de las cavernas, ¿verdad? Nos viene a la cabeza un hombre tirándole del pelo a, ¿verdad? Esa famosa imagen que nos hicieron creer de un cavernícola tirándole el pelo, arrastrándole a una mujer, como, digamos, ya instalando, digamos, esta cuestión patriarcal desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, durante todo el periodo del Paleolítico, lo que se tiene probado, porque convengamos también que cuanto más atrás nos vamos en la historia, más difícil es tener como las pruebas materiales, ¿verdad? De lo que ha sido, pero a lo largo del periodo Paleolítico y en gran parte del periodo Neolítico, las sociedades se organizaban en torno a la protección de la vida en sociedades que eran con mucha predominancia de las mujeres, donde la economía era una economía mucho más redistributiva, porque por supuesto el eje estaba puesto en una supervivencia del grupo, ¿no? Entonces allí la crianza era colectiva, por supuesto la gran revolución agrícola es también un aporte que viene de la mano de las mujeres en función a ese cuidado de la vida justamente. Y es a partir de la revolución agrícola hacia finales del Neolítico, hablamos 10.000 años atrás aproximadamente, que cuando las sociedades empiezan a hacerse sedentarias, a instalarse, empieza a existir de alguna manera la propiedad, ¿no? Porque bueno, ya había unas tierras que pertenecían a ese clan, ya existían algunas herramientas de cultivo, y entonces allí empieza a cambiar un poco la configuración de la sociedad en función a cómo se transmitían de una generación a otra estos bienes que una generación acumulaba, cómo seguía a la demás, ¿verdad? Cuando eso no existía el matrimonio, no existía esta familia nuclear como la conocemos hoy, sino que más bien eran, ¿cómo se llaman? Ginecogrupos, grupos de mujeres que tenían, que estaban en una edad reproductiva y se juntaban con sus hijos, hijas, en fin, a cuidar juntas porque era más práctico, era una cuestión práctica, ¿no? Criar todas juntas, la crianza era colectiva. Entonces, en la salida del Neolítico es que, en paralelo a cómo iba también desarrollándose este concepto de propiedad, es que empiezan, digamos, las primeras características, digamos, de lo que hoy llamamos el patriarcado, y que básicamente tenía que ver en cómo se organizaba la herencia, ¿no? Esa herencia de generación en generación de esos pequeños bienes, esas 10 ovejitas que ya iban teniendo, o el cultivo que tenían,
claro, ¿cuál era el problema? El problema es que en estas sociedades matrifocales o en estos ginecogrupos, la única que sabía quién era el padre era la mujer, porque tampoco estaba totalmente estudiado cómo era el tema de la reproducción humana. Y en ese momento se veía, por supuesto, a la mujer con una capacidad o sea, la reproducción de la vida, el dar vida, era casi magia, ¿no? Era mágico. Las mujeres eran diosas por tener esa capacidad reproductora. Entonces estas sociedades eran las sociedades de las diosas madres, las primeras deidades, ¿verdad? En términos, estoy hablando siempre históricos, porque en varias charlas que doy, pues, a veces me hacen como una refutación desde el punto de vista religioso. Yo no me meto en lo teológico, desde el punto de vista histórico. Las primeras figurillas y los primeros elementos ceremoniales y rituales que se encuentran hoy, digamos, a lo largo de los estudios que ha hecho la arqueología, son figurillas de mujeres, sobre todo en Europa, les estoy hablando, ¿no? Se han descubierto innumerables figurillas de mujeres que algunas teorías dicen eran diosas madre, otras teorías dicen no necesariamente todas eran diosas madre, sino que eran sociedades donde la mujer era tan preponderante que la producción cultural siempre estaba reproduciendo figuras más femeninas que masculinas. Había también figuras masculinas, pero en mucha menor cantidad se encontraron en yacimientos arqueológicos, ¿no? María Gimbutas, por ejemplo, es una arqueóloga que ha escrito muchísimo sobre esto a nivel de Europa, ¿no? Entonces, estas sociedades, ya sea porque tenían las diosas madres o porque tenían una gran preponderancia de las mujeres, tenían, digamos, esta visión diferente de organizarse. Y esto obviamente empieza a chocar con esta nueva cultura donde se impone un poco, bueno, acá tenemos que establecer quién es el padre, o sea, valga la aclaración, la figura del padre, como lo conocemos, es un invento patriarcal, porque en ese momento de las sociedades matrifocales y en este momento de la salida del neolítico, no existía la figura de padre ni de madre quizás, ¿verdad? O sea, porque como la crianza era colectiva, los niños y las niñas se iban criando en comunidad, ¿verdad? O sea, había una idea de maternidad, pero no individual como hoy la conocemos. Pero había que establecer esta figura paterna, porque entonces, ¿cómo se hereda? O si no, es solo la mujer la que determina la herencia, porque solo la mujer sabe quién era el padre. Y entonces allí empieza a transformarse lentamente. Lo que les estoy contando lleva siglos y milenios incluso, la transformación de la familia hacia este modelo de familia nuclear que hoy conocemos, donde hay un papá, una mamá. Eso se fue transformando, pero se fue transformando en función a definir la herencia, y que no sea solamente la mujer la que dice va a heredar este hijo porque sé que es el hijo de esta persona, ¿no? Lo cierto es que el varón, ¿verdad?, para asegurarse de que su prole era suya, no podía estar la mujer por su cabeza, como decimos acá. El varón no podía andar por su cabeza la mujer, porque si no, ¿cómo iba a saber? No existía estudio de ADN. ¿Cómo el hombre se aseguraba que sus hijos eran sus hijos? Confiscando a la mujer al espacio doméstico, ¿no? Cuando la confisca al espacio doméstico, imponiendo roles, digamos, limitados a lo reproductivo y a los cuidados, es que él se asegura que ella no anda por ahí por su cabeza y que su prole es su prole. Entonces así es como se va transformando la familia, y ahí es como se va constituyendo el patriarcado. Entonces las mujeres quedaban confiscadas allí. Esto todo fue impuesto con bastante violencia al principio y con muchísima dominación después.
dominación me refiero a que hubo también un proceso de convencimiento de las mujeres que por milenios habían sido libres y que luego fueron aceptando ese rol, ¿no? Con violencia primero, pero también hubo dominación en términos de un convencimiento que luego se va instalando ya como este proceso que conocemos de división del espacio doméstico y del espacio público, ¿verdad? Los hombres podían participar en el espacio público, podían trabajar fuera de la casa, entonces ellos eran los mayores proveedores, ¿no? Y las mujeres tenían que depender económicamente de los maridos. Bueno, la historia un poco que ya conocemos hoy, ¿verdad? Lo que quiero remarcar de esta historia, así al patriarcado le llevó más o menos 3.000 a 4.000 años consolidarse, no es tampoco que fue de un día para otro todas estas transformaciones, así que tranquilas chicas, con el feminismo vamos bien. Estamos ya en 200 años bastante para allá, hermano. Así que yo creo que lo vamos a lograr en menos de 4.000 años esta vez. Claro, porque los procesos culturales son los de más larga data y los más difíciles de cambiar, ¿verdad? Los económicos son rápidos, los políticos son rápidos, los culturales llevan varias generaciones para poder cambiar. Y esto lleva su arraigo de unos 10.000 y 15.000 años por lo menos. Así que bueno, no sé si ustedes creen que... Por ejemplo, ¿verdad? O sea, bueno, esa perspectiva igual. Bueno, pero lo que quiero decir con esto, porque es un poco el enfoque que construimos en el espacio, Juliana, es que si bien el feminismo, ¿verdad?, que es una lucha concreta, un movimiento social que tiene como por ese nombre una aparición específica en la historia, durante toda la historia de la humanidad hubo lucha de las mujeres contra el patriarcado. Entonces eso es como una cuestión bien importante a colocar, ¿no? No se llamaba feminismo antes, no tenía ese nombre, pero tuvimos muchísimas mujeres, o sea, las mujeres no fueron sumisas, no agacharon, o sea, tenemos innumerables e incontables historias de mujeres y grupos de mujeres y organizaciones de mujeres que vienen luchando desde ese momento mismo de la instalación del patriarcado hasta nuestros días por establecer esa igualdad, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, por establecer esa posición que tuvimos hace muchos milenios atrás, ¿no? Por supuesto, tendrá que ser reinventada esa posición ahora en estos tiempos que vivimos, ¿verdad? Entonces esa es como una primera cuestión que siempre queremos colocar. La lucha de las mujeres contra el patriarcado existe desde el minuto 1 en que el patriarcado empezó a desarrollarse, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, las amazonas de Grecia. Se dice que, ustedes se acuerdan que las amazonas eran estas mujeres que vivían en comunidad solo de mujeres, que eran guerreras, ¿no? En la Grecia anterior de los reyes griegos, ¿no? En la Grecia miónica, creo que se dice miónica, no me acuerdo muy bien, anterior a la de los reyes. Dicen que eran sociedades de resistencia justamente ante el patriarcado que empezaba a instalarse en sus ciudades, ¿no? Entonces eran mujeres que se resistían a entrar en ese régimen de esa nueva familia que se imponía, del pater familia que se venía imponiendo, ¿verdad?, de la violencia que venía también de la mano con esa imposición de roles, y formaban sus comunidades solo de mujeres y eran guerreras cuando querían reproducirse, tener más, sí, invitaban a alguno por ahí, listo, y después chao, ¿verdad? Ciertamente también las comunidades de Amazonas, cuando los varoncitos llegaban a cierta edad, también eran expulsados de la población, los criaban hasta una edad y luego los expulsaban. Bueno, eran cuestiones de esa época, ¿no? Pero eran ya expresiones de resistencia
al patriarcado. Tenemos también por ejemplo, uno de los nombres de tantos que podemos citar, ¿verdad? Aquí tenemos que son mujeres excepcionales, decimos mujeres que hay que buscar con lupa prácticamente en los libros de historia. Aspasia de Mileto, por ejemplo, 450 al 445 a.C. Ella fue una política, filósofa, oradora en la Atenas de mayor esplendor, una mujer revolucionaria, valiente, libre, que trabajó para que sus discípulos fueran mujeres independientes. Imagínense, ella ya en esa época trabajaba porque las mujeres accedan al conocimiento, puedan formarse, sean autónomas también incluso económicamente. Ni que hablar de Hipatia de Alejandría. Yo creo que la mayoría ha oído hablar de Hipatia de Alejandría, hay una película también por ahí. Ella era una matemática prácticamente que tuvo un final tremendo, ¿verdad? Ella fue una mujer también que rompía muchos los esquemas en aquella época. Y bueno, finalmente a ella, por un conflicto político en el cual ella quedó trampada, que es largo de explicar ahora, pero se dio envuelta en un conflicto político en ese momento, y finalmente a ella la matan, la linchan, y bueno, digamos, tuvo un final muy trágico, ¿no? Avanzamos un poco en la historia, hacemos un salto de Grecia a lo que es la Europa medieval, y vemos que van quedando, o sea, cómo resistían las mujeres en esa época, ¿verdad? Y allí llegamos a esta historia de la casa de brujas. Y allí Silvia Federici es una pensadora que ha colocado una teoría tan interesante, o más que una teoría, le ha dado un enfoque a la historia de Europa tan interesante. ¿Por qué? Porque ella nos explica que siempre se pensó que la Revolución Francesa fue una confrontación entre dos clases sociales, digamos, la monarquía o los señores feudales y una clase emergente burguesa, que era, en el sentido estricto de burgués, que eran los artesanos libres que se iban desarrollando alrededor de los feudos y que eran independientes económicamente, no eran feudos del rey, no eran siervos del rey, ¿no? Y sin embargo, había otra clase social que eran los campesinos libres y las campesinas libres, y que ella denomina los comunes, que existieron también a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. Ella por eso habla mucho de los comunes. ¿Y quiénes eran los comunes? Campesinos y campesinas que vivían en los bosques. ¿Se acordarán de Robin Hood? Bueno, ¿se acuerdan de esa, como casi muy, parece una comunidad muy hippie, así como te muestra la película? Pero bueno, era bastante hippie para la época, ¿no? Porque eran justamente campesinos que no querían, digamos, pertenecer al feudo, y entonces tomaban los bosques, que eran como los espacios públicos que había, y vivían en su propia comunidad autogobernada. Ellos no estaban a las órdenes del rey, y cultivaban la tierra y vivían del bosque. Y allí las mujeres eran mujeres también libres en el sentido de que ellas podían elegir su pareja, tenían sus decisiones en cuanto a sus relaciones sexuales o incluso reproductivas, y tenían muchísimo conocimiento, sobre todo eran las parteras y las sanadoras de sus comunidades. Históricamente, estas mujeres eran las encargadas, porque además conocían las propiedades de las plantas, hacían los ungüentos, como en estos lados también nuestras ancestras indígenas, ¿verdad? El pojañaná que le decimos nosotros, bueno, en Europa también las mujeres manejaban su pojañaná. Pojañaná es los remedios yuyos que le decimos, ¿verdad? Y justamente la casa de brujas, nos dice Silvia Federici, fue una estrategia del poder para eliminar esta clase social, que era la tercera clase en disputa. No era feudalismo con esa monarquía, reyes versus burguesía. Había una clase social más fuerte ahí que era incluso capaz de disputar. Entonces, ¿cuál fue la estrategia del poder para eliminar la fuerza social que podía tener este sector?
matar a sus mujeres. Y además, ¿por qué? Porque ya eran demasiado libres y por el conocimiento que tenían. Entonces, nos dice Silvia Federici, la Casa de Brujas fue una estrategia política del poder justamente para poder disciplinar nuevamente a las mujeres que en esta nueva sociedad que iba a emerger y que después Clement va a seguir contando ya a partir de la Revolución Francesa, en esta sociedad liberal que iba a surgir después, asegurarse que la mujer tenga su lugar en la casita así como estaba pensado el tema. Que no me vengan a hacer acá tan autónomas como eran las campesinas libres de estas comunas de los montes. Entonces había que como que preparar el camino también de disciplinamiento femenino para que cuando el nuevo proyecto liberal pueda contar con mujeres ya disciplinadas también. Todo esto todavía, por supuesto, no se llamaba feminismo, pero así en grandes saltos históricos les estamos contando las miles de luchas y aparte nos estamos enfocando en el feminismo occidental, más o menos lo que pasó en Europa. Después, cuando vamos a hablar en la próxima clase de Paraguay, vamos a venir hacia lo que pasaba en América Latina o en Avia Yala, como se le dice también, en esta sociedad. Entonces, bueno, allí se expropió el conocimiento de las mujeres. Las mujeres tuvieron que de nuevo ocupar una posición subordinada en la sociedad y así fue por un tiempo hasta que llegó el proceso de la Revolución Francesa. Hasta acá no estudié mi Bueno, así, la idea es que cualquier consulta que tengan, comentario, pueden levantar más la mano, ¿verdad? Que no poder conversar, contarles un poco, aparte que vinimos más temprano hoy porque decoramos. Entonces, acá también hicimos como una especie de línea del tiempo con un poco las personajes y las historias y los hechos que van hablando. Y esto que mencionaba Gaby, que me parece fundamental también para entrar a lo que es la querella y la Revolución Francesa, que si bien es cierto que podemos decir con la escritura, ¿verdad? Empieza esta división y esta instalación del patriarcado, así como decía Gaby, desde ese primer momento las mujeres empezaron a resistir. ¿verdad? Así, aisladamente, no como feminismo, y podemos decir que inicia como un colectivo, como una organización a partir de la Revolución Francesa, ¿verdad? O sea, a partir de la querella, a partir de Christine de Pizan, por ejemplo, ya está, hay una tarjetita en la que están las mujeres sentadas alrededor, que es cuando ves las querellas, ¿verdad? ¿Qué eran las querellas? La querella de las mujeres, que consistía en un debate literario, intelectual y político que tenían mujeres de esa época. Estamos hablando del siglo XIV, inicio del siglo XIV, hasta, o sea, del final del siglo XIV hasta el siglo XVIII, que es más o menos la época de la Revolución Francesa. Y era la Europa medieval. Y en esos espacios ellas se encontraban justamente para discutir cuál era el rol que ocupaban las mujeres en esa sociedad, ¿no? Porque ¿qué también es? Acá, con todo esto que mencionaba Gaby, de la casa de brujas, la persecución a las mujeres, y hay también por ahí un libro que está corriendo que pueden mirar, no teníamos nosotras pasivo en este momento, ¿verdad? Y en ese momento se dan las asambleas generales, que ahí podían participar, estaba dividido en 3 estados, le decían, ¿verdad? El primer estado, que por supuesto eran los nobles, que eran quienes podían colocar sus quejas, sus reivindicaciones, sus quejas, sí. El segundo estado consistía en los miembros del clero, por supuesto la iglesia siempre
siempre presente con mucho poder. Y el tercer estado se hablaba de habitantes, sin especificar el género, entonces no había hombres o mujeres. Entonces las mujeres ahí aprovecharon, por supuesto, para colocar también sus quejas y sus reivindicaciones. Y en esa hay uno que está ahí también está colgado, pueden fijarse después para ver, pero decían, no aspiramos, ahí está, entonces ya está ahí. Atiendan lo que escribieron una de estas, ¿verdad? No aspiramos a los honores del gobierno, ni a las ventajas de ser iniciadas en los secretos del ministerio, pero creemos que es totalmente equitativo permitir a las mujeres, viudas o solteras, que posean tierra u otras propiedades, que lleven sus quejas al pie del trono, que es igualmente justo recoger sus sufragios, puesto que se ven obligadas como los hombres a pagar imposiciones reales y a cumplir los compromisos de comercio. O sea, ellas colocan acá una necesidad de trato igualitario. Entonces, estos son los cuadernos de quejas, y esto fue así, o sea, duraba noches y noches, fueron previo, digamos, a la noche de la revolución. En este proceso participaron mujeres súper importantes y súper referentes, y que se las conoce y se escuchan los nombres en diferentes ámbitos. Una de ellas es Olimpia de Gaulle, que tuvo una participación súper activa, y ella pasa que cuando ya triunfa la revolución, ya post 1789, más o menos 1791, 1792, redactan la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el ciudadano y el hombre. Entonces ella dice, che, falta algo acá. O sea, están los ciudadanos, están los hombres, y resulta que nosotras, que somos la mitad de la población, que estuvimos participando en todo este proceso de los espacios de discusión, de luchamos cuerpo a cuerpo, pusimos cabeza, resulta que nosotros no estamos consideradas en la Declaración Universal. Entonces ella, como una respuesta, redacta la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. ¿Y qué pasa? Guillotina. Porque claro, se revela ante sus propios compañeros, que las querían tener en ese lugar otra vez de relevo, ¿verdad? En el lugar secundario, en el lugar por detrás del poder, ¿verdad? Y si ustedes claro que saben que es el lema de la Revolución Francesa y de la libertad universal y de los derechos humanos y todo, es libertad, fraternidad e igualdad, libertad y fraternidad. Pero ¿qué es lo que nos dice ese lema? Es que esa libertad, esa igualdad y esa fraternidad eran de ellos, entre los fratres, entre los iguales. No era de todas las personas que habitaban en ese territorio en ese momento. Otra mujer que nosotras también siempre mencionamos, que es una mujer que no es muy conocida, es Madame Roland. Madame Roland, creo que no está ahí, pero Madame Roland fue también una mujer que luchó y que tuvo un papel súper preponderante durante la Revolución Francesa, y ella, a ella la guillotinan también por esa misma época, 1792, 93, y en la justificación para tomar esa determinación tenía que ver con, decía, condenada por su antinatural tendencia a la actividad política. O sea, ¿por qué colocamos estas cosas que pueden parecer así? No entra a la cabeza, ¿verdad? Pero si nosotros, estoy hablando de dos micrófonos. Por supuesto, la prensa, sí, ¿qué está pasando? Me escucho así como... Ahora. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué me parece también, y nos parece siempre colocar estas historias que pueden parecernos así absurdas o muy locas de creer, o difíciles de creer, porque hoy seguimos viviendo situaciones parecidas también? O sea, hoy, siglo XXI, seguimos las mujeres pasando por disciplinamientos, ¿verdad? En diferentes lugares donde osemos enfrentar, resistir o desafiar la norma, ¿no?
Entonces, y bueno, esto le pasa a Madame Roland. Y era una mujer con poder. O sea, no estamos hablando de alguien que era una mujer, digamos, que no tenía poder, que no tenía recursos, que no tenía... Entonces, de alguna manera, ellas, si bien es cierto, no estaban organizadas, ahí podemos decir que inicia el rol preponderante de las mujeres, y hay como más registros, no sé si es rol preponderante, sino que tiene que ver con que hay más registros históricos de lo que estas mujeres hicieron. Ahí está Mary, por la misma época, Mary Wollstonecraft, que además es la mamá de Mary Shelley, que es la creadora de Frankenstein. Entonces eso siempre es muy importante recordar, porque yo me tenía que saber grande y demasiado mallé cuando supe. Y ella escribió Vindicaciones de los Derechos de la Mujer. Y en esta obra ella lo que hace es argumentar a favor de que las mujeres debían recibir una educación igual a la que recibían los hombres también, ¿verdad? Y sobre todo decía ella que eso tenía que ver con que eran ellas quienes se encargaban de la educación y del cuidado de la casa, o sea, la educación de los hijos, del cuidado de la casa, las tareas de reproducción, y que no tenían herramientas ni elementos para poder administrar ese espacio, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí pasamos con Mary. Y esa podría ser considerada la primera ola del feminismo. O sea, esa parte que, esa primera, esta parte que tiene que ver con la querella, con la Revolución Francesa, y estas mujeres referentes pueden ser consideradas como esto que se considera luego la primera ola del feminismo. La segunda ola del feminismo empieza con ya la lucha por la obtención del voto, ¿no? Inicios del siglo XX. Gracias. Bueno, también les pido paciencia porque tengo como que se dice secuelas de la chikungunya, entonces soy más lenta que de costumbre. Entonces sí, inicia ahí la lucha por el sufragismo en diferentes países de Europa y de el norte, digamos, de América. Y sobre todo se conoce la lucha del sufragismo, que es lo que más tuvo como más prensa y más repercusión, y además hay películas, hay como mucho material audiovisual también, la lucha de Inglaterra, ¿verdad? O sea, la lucha por el sufragismo en Inglaterra. Y ese periodo de la segunda ola tiene digamos que se centra principalmente en la obtención de los derechos políticos y se extiende casi todo el siglo XX, hasta mediados del siglo XX. O sea, y ahí, esto vamos a hablar en la próxima clase, pero, por ejemplo, para que tengamos una idea, en 1907 que se aprueba el voto, por ejemplo, en Inglaterra, y en Paraguay las mujeres pudieron votar por primera vez en 1963. Luego de que en 1961 se aprobara ese derecho, se obtuviera el derecho político de ejercer el voto, ¿verdad? Ahí, esto es algo que también siempre mencionamos porque hay un dicho que se le... ¿cómo es que se llama cuando dijo una mujer? Se le atribuye, gracias compañera, se le atribuye a Virginia Woolf, que ella dice, durante la mayor parte del tiempo de la historia, anónimo siempre fue una mujer, ¿no? Porque las mujeres tenían prohibido escribir, tenían prohibido colocar su pensamiento. Entonces, la prensa escrita y los medios de difusión cumplen un rol preponderante en la lucha de las mujeres. Y ahí nosotras pusimos la voz del siglo, que es de acá, pero hubo en diferentes etapas, en diferentes momentos de la historia, tuvimos prensas hechas por mujeres, pensadas por mujeres, escritas por mujeres, e incluso impresas y armadas por mujeres. Y eso significó también en muchísimos casos un castigo feroz para ellas. Porque, otra vez, estaban desafiando el orden patriarcal y cuestionaban elementos que eran muy trascendentales y que eran
constitutivo de la sociedad que tenía que ver con los derechos económicos, políticos y sociales de las mujeres, ¿verdad? O sea, era el rol que las mujeres cumplían en la sociedad. Ahí entonces, socialistas y anarquistas, Gabriel. Hacemos la... Sí, y bueno, este tema de las olas también son, digamos, convenios o acuerdos a nivel académico de cómo clasificar la historia del feminismo, y por eso también siempre decimos que son las olas del feminismo occidental, lo que hasta ahora estamos viendo, que es este feminismo más europeo o también de Estados Unidos, ¿no? Que tuvo una trayectoria, porque después se fueron sumando y hubo resignificaciones y apropiaciones de este primer feminismo occidental por parte de mujeres de muchos otros territorios que vivían realidades muy, muy diferentes, ¿verdad? Y incluso digamos, las teóricas de las olas del feminismo suelen minimizar o a veces incluso no nombrar otra revolución importante que fue la Revolución Rusa, ¿no? O sea, es como quedarse el feminismo en la Revolución Francesa, pero no se liga a que ese proceso revolucionario también, más adelante, tuvo también una continuidad en la Revolución Rusa, donde fueron las mujeres las que estuvieron, o sea, el inicio de la Revolución Rusa de 1917, y vamos a ver después en un video, prácticamente fue la mecha, se prendió a partir de una movilización de mujeres, de una huelga de mujeres, y luego la Revolución Rusa tuvo mujeres muy, digamos, potentes que impulsaron muchísimas reformas a nivel de ese Estado socialista que se iba a empezar a construir a partir de ahí. Ahora, hubo un difícil transitar del concepto feminista, por eso siempre decimos que el feminismo es una cuestión específica, aunque muchas mujeres han luchado contra el patriarcado, contra el machismo, ¿no? De distintas formas. Y las socialistas discutieron por mucho tiempo el término feminista, si bien ellas estaban luchando al interior de su propia revolución rusa, me refiero a las mujeres de la revolución rusa, por ir, digamos, transformando también ese Estado en un Estado donde haya igualdad, donde haya derechos de las mujeres, no se asumían feministas en un primer inicio. Ahí nomás también tiene que ver con esto de que el feminismo como tal estaba muy ligado a ese feminismo también más académico, más burgués, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Blanco, burgués, académico. Entonces ellas, claro, se separaban de eso. Claro, se separaban de eso, y básicamente también porque este feminismo de esta segunda ola o del sufragismo era como que muy centrado en eso, en el sufragismo, ¿no? Y no tocaba cuestiones estructurales del sistema. El sufragismo incluso en Estados Unidos hasta fue racista. O sea, las mujeres negras tenían que luchar en una filita al lado, ¿verdad? Y muchas sufragistas norteamericanas no estaban de acuerdo con el derecho a voto de las mujeres negras. De hecho, votaron muchísimo después. Entonces, el sufragismo tuvo como esas dificultades. Ahí es donde empieza, en realidad ahí es donde empieza lo lindo del feminismo, ¿verdad? Que es esa diversidad. En realidad, a partir del sufragismo, de este primer cuestionamiento de las socialistas, pero que después vinieron muchos otros cuestionamientos por parte justamente del feminismo negro en Estados Unidos, en Europa. El cuestionamiento que traían las socialistas, porque era un cuestionamiento de clase. Ellas traían las problemáticas de las mujeres obreras, que por ahí no era votar nomás su mayor preocupación, ¿verdad? Sino que su mayor preocupación era la triple, cuádruple jornada de trabajo, la precariedad laboral, el no tener
guarderías para dejar a los niños, ¿no? Todas estas políticas que hoy conocemos como políticas de conciliación entre el trabajo y la familia son propuestas de las socialistas ya en aquel momento. Ellas son las que impulsaron este tema de las guarderías, el tema de los beneficios sociales para las mujeres por su condición de maternidad, los derechos sexuales y reproductivos, y también el tema de educación, mayor educación para las mujeres, en fin. Entonces ahí es donde realmente empieza a ponerse muy lindo este tema del feminismo, porque se empieza a diversificar, ¿no? Entonces esta revolución rusa y los cuestionamientos que traen es bastante interesante. Rosa de Luxemburgo por muchísimo tiempo no se llamaba a sí misma feminista, y van a encontrar escritos bastante duros hacia el feminismo. Pero ahí es donde tenemos que siempre ser muy claras de qué estaba hablando Rosa de Luxemburgo cuando ella hacía esa crítica al feminismo. Estaba hablando de ese sufragismo, ¿no? Que se centraba solamente como en una reivindicación dentro de una democracia liberal, de un acceso a voto, sin ver y sin cuestionar cuestiones económicas que hacían que la mujer esté doblemente explotada en la sociedad por ser de clase obrera y por ser mujer además, ¿no? Esto luego se va conciliando lentamente. Bueno, las anarquistas lo mismo, ¿no? Las anarquistas también, así como las socialistas, traen incluso más duras que las socialistas, porque ellas ya proponen una sociedad sin Estado, una sociedad sin jerarquía, sin autoridad, donde desde luego la libertad de las mujeres era al máximo, o sea, la máxima libertad para las mujeres en lo sexual, en lo económico, en todo, ¿no? Entonces eran como las más radicales, también junto con las socialistas, y también tenían este cuestionamiento al feminismo entendido como un sufragismo dentro de una democracia liberal sin cuestionamientos a lo económico, a lo político, ¿no? Y ahí le tenemos a una figura espectacular. Yo les recomiendo, por favor, yo sé que acá nadie tenemos tiempo, yo siempre digo, para los ratos de ocio, yo mismo me leo porque ya sé que no tenemos casi rato de ocio, pero si pueden, lean La Unión Obrera, que escribió Flora Tristán, allá por aquellos antes incluso del manifiesto comunista, creo que se escribió la Unión Obrera. No tiene nada que envidiar al manifiesto comunista esta obra que escribió Flora Tristán ya cerca, ya en 1840 y algo, ¿no? Donde ella coloca detalladamente, por eso les digo, si tienen tiempo, lean, están en internet, detalladamente todas las opresiones que sufría la mujer de clase trabajadora en el Perú de esa época, ¿no? Todo, hasta el tema de la violencia doméstica, que cuando eso no se llamaba violencia doméstica todavía, ¿verdad? En la fábrica, en la casa, entonces coloca, ¿verdad?, las violencias en el ámbito laboral, en el ámbito doméstico, hace una descripción tan detallada y hace un llamado tan fuerte a la clase trabajadora a unirse al reclamo de las mujeres trabajadoras, ¿no? Que realmente es impresionante, como les digo, incluso es anterior al manifiesto comunista y es espectacular el cuestionamiento que hace, pero el nivel propositivo también que ella tiene. Entonces son estas mujeres que a veces son un poco, no están en la clasificación de las olas, pero bueno, tenemos que ser digamos, conscientes nomás de que hay muchas formas de explicar también la historia. Las olas es una forma, no es la única, está ahí, es una herramienta, pero también podemos ir sumando otras formas de ver esa historia, ¿no? Sí. También se habla de una tercera ola, como ustedes están contando, que de la mano también de la parte del sufragismo también había estas mujeres, ¿verdad? Y no solamente las mujeres, grupos de mujeres que trabajaban en estos temas con el foco en los cuidados, ¿verdad? A nivel comunitario y de los comunes, ¿verdad? Que eso también podría considerarse una tercera ola. Sí, y de hecho hay una tercera ola feminista que ahora ya le toca a Clemencia. Ahí tenemos lo que tenemos acá también, que el tema de educación fue transversal en todas las mujeres. O sea, las mujeres organizadas o no,
a lo largo de la historia siempre estuvieron en la disputa por acceder a una educación para ellas, ¿verdad? Y eso es muy impresionante, tener la posibilidad de que hoy tenemos nosotras, que podemos acceder a estas historias que antes no teníamos, ¿verdad? O a los materiales audiovisuales, vamos a mostrarles también eso. Y la tercera ola es un poco a partir de los años 60, que inicia con el feminismo radical, sobre todo inicia muy fuertemente la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo una crítica muy fuerte a la Iglesia por el control que ejercía sobre el cuerpo de las mujeres. Y si nos ponemos a pensar en estas reivindicaciones que hasta hoy, nosotros estamos, ¿verdad? Con esas disputas también, podemos darnos cuenta que a lo largo de la historia de las mujeres hemos luchado por las mismas cosas siempre, ¿verdad? Por el acceso a la educación, por tener autonomía sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios, ¿verdad? Y esa es una reivindicación central, por ejemplo, para las mujeres de la Yala. Entonces, y en esta tercera ola, ahí podemos nombrarle a las referentas, por ejemplo, la gran... bueno, pero a las referentas como Simone de Beauvoir, que escribió El segundo sexo, que es un libro fundante también, que escribió en 1948, en el que ella coloca además esta idea de que no nacemos mujeres, sino que nos hacemos mujeres, porque las mujeres somos a partir de ese nosotras somos el otro, ¿verdad? O sea, somos a partir de lo masculino, a partir de ese masculino que es la norma, que es lo que existe, que es lo que vale, que es lo que tiene importancia y sobre todo preponderancia en la vida social. A partir de ese nos construimos nosotras. Entonces lo que ella coloca es súper fundamental, 1948 al principio, y ella lo mismo, ella tampoco se reivindicaba feminista, ¿verdad? O sea, ya después, digamos, con su otra obra sí, pero al inicio tampoco era, ella escribió esto, este estudio, este libro que es también así súper interesante, porque las discusiones que se daban ahí siguen siendo las mismas que tenemos hoy. Y otra referente también súper importante, que es vaya post-60, digamos, que es Kate Millett. Por ahí están Simone de Beauvoir y Kate Millett también. Ella es Kate, sí, ella es Kate, ahí está Kate. Kate Millett, por ejemplo, es la que acuña la frase de lo personal es político. O sea, es ella quien en su tesis doctoral política sexual coloca este llamado a decir, che, no es que lo que sucede en el ámbito privado afecta solamente a las mujeres o me afecta solo a mí en mi casa, en mi relación o con mis vínculos. Esto es político porque además algo que también empieza con mayor fuerza, pero que con esto que mencionaba Gaby sobre las mujeres socialistas y anarquistas, que empiezan a colocar, ellas fueron las que colocan de hecho las reivindicaciones laborales, ¿verdad? O sea, el derecho a las vacaciones, al permiso de la maternidad, etcétera, etcétera. Las mujeres históricamente nos hemos ocupado del trabajo reproductivo para que haya alguien que pueda hacer tranquilamente el trabajo productivo. Y ese es el trabajo que le decimos hoy el no remunerado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que es re importante reconocer que sí, que lo personal sí es político. Y también decir que no es que solamente cuando uno habla o cuando una habla de lo político, estamos hablando de partidos políticos o de organizaciones políticas solamente, sino que nuestro accionar en la vida, ¿verdad? Como mujeres, como feministas y como decidimos hacer frente
al sistema patriarcal es una posición política. O sea, desde donde nosotras nos paramos y desde donde nosotras decidimos también contar la historia. Porque también esta historia se puede quedar solamente en el relato, esto que mencionaba también Gaby, que tiene que ver con el relato de, bueno, es decir, estas son las tres olas, el feminismo nace en la Revolución Francesa y ya. Y esa es una forma de relatar la historia, ¿verdad? Y la otra es esta que tiene que ver con las diversidades de propuestas. Y en ese sentido, nosotras siempre elegimos esta frase que está acá, que es, y que no quería dejar de mencionar tampoco, que tiene que ver con el feminismo comunitario. Y es la definición del feminismo comunitario antipatriarcal, que es la compañera de Bolivia. Que es el feminismo, no sé si voy a decir exactamente, pero el feminismo es la lucha de cualquier mujer en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar, que propone acciones para enfrentar el patriarcado. Y eso para nosotros define así, esto que mencionábamos también de que, si bien es cierto que hace 5.000 años empezó toda esta historia y más quizás, ¿verdad? Las mujeres siempre estuvieron resistiendo y pensando y haciendo acciones. Entonces, para cerrar esta parte, porque tenemos un videito, porque también, esto les quería comentar también, nosotras, esta escuela feminista propuesta por el Juan de Salazar, Espacio Juliana y Emancipa, está también enmarcada dentro de lo que es el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, queríamos un poco todo este recorrido rápido que hicimos, conectar con ese video y entonces después abrimos un espacio para poder conversar entre todas, si les parece. Pan y Paz. Marzo de 1857. Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1867. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911. Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan. Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo. Las manifestantes costureras de las grandes factorías de algodón cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de 1917. Flash de último minuto, San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz.
y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. ...8 de marzo. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Muchísimas gracias, David, por todo lo que compartieron. Yo nada más quería como rescatar como la definición, digamos, que traen del feminismo, porque creo que muchas mujeres que por ahí nos vamos acercando, en mi caso, por ejemplo, vivía en la zona rural y después, como no hace tantos años que fui acercándome, y claro que implica un proceso largo de conocer, de saber, de hacer un ejercicio personal muy profundo y como que nunca termina y que seguimos, ¿verdad? Muchas veces el encontrarse con esto de no, pero vos sos feminista, vos no sos feminista, esto sí es feminismo, esto no es feminismo, y siento un poco que esto es como el reconocer también desde las diferentes historias, experiencias y desde donde nos desenvolvemos las distintas mujeres y los distintos feminismos y las distintas maneras de hacer. Como recientemente me decía que sí, claro, también como en contra de qué es, como a qué nos enfrentamos, entonces me parece súper valioso y como que me hace muchísimo sentido y quería como rescatar eso. Gracias. Sí, en ese sentido, justamente desde el espacio Juliana, siempre lo que nos proponíamos cuando íbamos a hacer estos talleres era decir, queremos mostrar la mayor diversidad posible, porque si hay algo que ha hecho que este movimiento que hoy llamamos feminismo exista hasta el día de hoy, pues si no pudo haber muerto en la década de los 60, porque cuando ya se consiguió el derecho al voto, ya está, ¿verdad? Pero gracias a la crítica interna, ¿verdad?, del movimiento, a la diversidad de voces y a la sana crítica me refiero, ¿verdad? Por ejemplo, la crítica de las socialistas, que en ese momento decían no puede quedarse en esto un derecho a voto nomás, hay que cambiar las estructuras que oprimen a las trabajadoras. Luego en la segunda ola vinieron el feminismo negro. Yo suelo decir que el feminismo negro es lo mejor que le pudo haber pasado al feminismo en esas décadas, porque entran a cuestionar todo, e incluso entran a cuestionar esta división que hacemos de espacio público, espacio privado, porque nosotras siempre estuvimos que debemos salir a trabajar. Nosotros no conocemos eso de no salir a trabajar. A nosotros nos arrancaron de nuestras comunidades en África y nos tiraron a campos de cacao y de algodón a trabajar. Y los roles de género para nosotros no son los mismos. O sea, este tema del rol reproductivo. Es más, para nosotros la casa, lo doméstico, era nuestro único descanso. Era donde podíamos ser nosotros, nosotras, con nuestra familia, ¿verdad? Entonces cuestionan todos los cimientos, ¿verdad? Después vinieron las feministas socialistas que empezaron a criticar a Marx. Después vinieron la otra que a Freud. Después la otra que no sé qué. Nos quedó títere con cabeza, ¿verdad? En esa tercera ola de los años 60, 70, nos quedó títere con cabeza, pero gracias a que éramos diversas ya, ¿verdad? Y que pudieron aflorar muchísimos puntos de vista sobre lo que es el feminismo. El feminismo no se quedó en el sufragismo, no, pudo haber muerto ahí. Sin embargo, empezamos a cuestionarlo todo. Y ni qué hablar hoy, ¿verdad? Hoy, ya en este nuevo siglo, la diversidad es aún mayor.
Entonces, si hay una riqueza del feminismo como movimiento histórico y social, digo yo, decimos nosotros al menos de Espacio Juliana, es esa gran diversidad, ¿no? Y que no hay que tener miedo a la discusión interna dentro del movimiento, que hay que saber discutir nomás, porque lastimosamente, como solemos a veces hablar con algunas compañeras, en nuestro país de repente no hay mucha cultura de la discusión, se entiende la discusión como una pelea y como una cuestión de ataques personales y no como una cuestión de compartir puntos de vista que a lo mejor no son iguales, pero el feminismo avanzó mediante esa discusión de ideas entre las mismas feministas. Imagínense la reconciliación entre el feminismo negro y el feminismo en Estados Unidos de las personas, digamos, blancas, por decirlo de alguna forma, recién fue, no sé, en los años 90 por ahí hubo esa reconciliación justamente con el lesbofeminismo, porque tanto el feminismo negro como el feminismo más radical y el lesbofeminismo alzaban ya también la bandera de las identidades de género y allí de nuevo pudieron estar de acuerdo, pero por décadas estuvieron enfrentadas, ¿no? Pero son caminos donde hay a veces separaciones entre nosotras, a veces hay acercamientos entre nosotras y esa dinámica es lo que nos enriquece, esa diversidad, esa dinámica. Pues si no, yo hubiera muerto de este movimiento hace rato. Entonces, bienvenida sea la diversidad, bienvenida sea la discusión y la crítica constructiva, ¿no? La crítica amorosa, porque no queremos, nos criticamos, ¿verdad? No porque nos odiamos. O sea, no debería ser así, digo, ¿verdad? La sororidad. Pensando un poco también en esto que decía Fata, uno de los aportes que también vamos a ir viendo, y esto también les quería comentar, si bien es cierto que al inicio ya les comentó, cada martes va a haber un tema específico de los diferentes feminismos que van a estar además impartidos por mujeres representantes de esos colectivos. Entonces, van a ir trayendo también cuál es esa realidad que viven, cuáles fueron los diferentes aportes, etc. Pero recordando todo lo que decía Fata, pienso en el aporte del feminismo negro, que tiene que ver con la interseccionalidad justamente, ¿verdad? Que es clave para poder entender también las diferentes opresiones que viven las diferentes mujeres. Y en ese sentido también retomar un poco, para que si tienen la posibilidad de ver, de buscar a Diana Guzmán, que es una feminista boliviana del feminismo comunitario antipatriarcal, que tiene un video que dura 10 minutos, en el que explica con una claridad tan genial lo que es el patriarcado y cómo este afecta de diferente manera a un hombre y a una mujer. Entonces ella dice, y toma el concepto de la interseccionalidad, y dice, puede existir un hombre así indígena, empobrecido, así con todas las opresiones, ¿verdad? Con una discapacidad, así, imaginémonos, decía ella, el hombre más empobrecido del mundo. Igual va una mujer con esas mismas características y siendo mujer va a sufrir mayores opresiones, y ese es el patriarcado, porque ese señor va a tener a alguien que le cuide, que le limpie la camisa, que le planche, que le prepare el desayuno, etc. Y creo que ese también es como un gran desafío para nosotras, y digo para nosotras porque finalmente las que estamos acá somos personas que tenemos la posibilidad de acceder a información, a espacios de formación, que podemos estar acá y no estar cuidando a alguien que probablemente necesite un cuidado, que podamos estar acá porque, aunque ya haya llovido, ¿verdad? O sea, tenemos formas de llegar. Y creo que siempre también es importante ubicarnos desde ese lugar para poder hacer el análisis y para poder también vernos a nosotras en la sociedad. Porque a veces nos olvidamos y creemos que todas nomás podemos, y no siempre es así. Sí, lo que colocaba Fátima, ¿verdad? De las personas con discapacidad, y el gran libro que
que Jessie me pasó alguna vez, ¿verdad? La mujer enferma, que a lo mejor ella después puede explicar cómo hoy por hoy en esta contemporaneidad hasta luchar en la calle, ir a una movilización es un privilegio de ciertas mujeres, porque cuántas mujeres tenemos que con toda esa ganas de salir a luchar a la calle no lo pueden hacer porque tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad que les impide estar movilizadas, ¿no? Estar organizadas. O sea, cuán profundo es realmente el tema, ¿verdad? Y cuántas de nosotras quedan afuera de toda la movida. Entonces, es como que, bueno, hay muchas cosas todavía que pensar, ¿verdad? Y en tiempos donde las redes tienden a banalizar mucho el feminismo, porque eso también vemos que siempre así hay algo que está de moda, después ya, ¿verdad? Guevara es enfermera, ¿verdad? Y qué sé yo, cosas así, y el feminismo también, ¿verdad? De repente el feminismo se volvió una moda y hay ciertas frases, pero ¿cuánta profundidad le vamos a dar a eso, ¿verdad? Porque en la medida que se banaliza también pierde fuerza y bueno, la movilización del 8M es espectacular, la debemos de hacer, pero reflexionemos cuánto más hay después de la marcha, ¿verdad? O qué hacemos al día siguiente de la marcha, cuáles son nuestras luchas, podemos sostenerlas, qué necesitamos, el manifiesto que hacemos cada 8M. ¿Qué hacemos con ese manifiesto el 9M? ¿Entendés? Hasta el próximo 8M. O sea, lo volvemos a leer, no sé. Vamos a leer acá. La cosa es que vamos a leer acá. Por lo menos eso. No, pero digo, o sea, en buenos términos, digo que amerita profundizar ese 8M. Tendríamos que tener nuestros espacios donde encontrarnos periódicamente. ¿Cuánto avanzamos del último manifiesto del 8M? ¿Qué hicieron ustedes? Acá, ustedes que colocaron esta reivindicación, ¿cómo estamos en esta reivindicación? Las campesinas, lograron, nos habían dicho que querían esto, ¿cómo estamos? ¿Verdad? O sea, ¿cómo podemos apoyar? A veces no nos sentimos feministas o creemos que ser feminista es ser de una forma u otra forma, o creemos que hay alguien que tiene que autorizarlo o avalar nuestro feminismo, ¿verdad? Y creo que también esto que decía Facho, que decía Rocío, que tiene que ver con esta, es también nuestra historia. O sea, la historia que contamos hoy también es nuestra historia. La historia de las mujeres de América Latina, de la Via Yala, también es nuestra historia. La historia que no se cuenta también es la nuestra, ¿verdad? Y sobre todo teniendo en cuenta las características de Paraguay, que un poco es esto que decía Gaby, que decía también Rocío, que es que muchas veces nos cuesta la diferencia, nos cuesta el disenso, nos cuesta el intercambio desde la crítica y la autocrítica, ¿verdad? Entonces se generan así atómicos, ¿verdad? O sea, como diferentes espacios en diferentes lugares, y realmente es un desafío también. O sea, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de desafiar también y de poder sostener los espacios, disputar, porque también estamos disputando los espacios, porque tampoco significa que seamos todas mujeres feministas y no sé qué, todas estamos de acuerdo, todas nos tenemos que querer, ¿verdad? O sea, hay también un proceso de aprendizaje en todo esto, y de aprendizaje que tiene que ver con un relato que va mucho más allá de nosotras también. Bueno, podemos ir cerrando por hoy y invitarles a que, bueno, pueden ver esto, que un poco también lo contamos. Afuera colocamos una mesita de Emancipa, entonces que pueden ver algo que tenemos ahí. Invitarles que no se olviden que el próximo martes a la misma hora acá vamos a estar hablando sobre el feminismo paraguayo, y después a partir del siguiente martes ya va a haber la primera clase que es sobre, o sea, feminismo bañadense y comunitario. Después va a estar el feminismo campesino, el ecofeminismo, feminismo indígena en el siguiente, transfeminismo y disidencias y feminismo negro. Esas son las series de los talleres y después ya hay el taller corporal. Así que bienvenidas, muchísimas gracias por
formar parte de este espacio, por permitirnos compartir también a nosotras que nos dio vida. Bueno, genial. Muchísimas gracias. Gracias.